Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel 2013. Antes de empezar con la clase en cuestión, como podréis ver, he cambiado la imagen de presentación de las clases y esto es porque me daba la sensación que en las miniaturas de YouTube no se veía muy bien y no se podía leer muy bien curso de Excel 2013. Entonces he decidido cambiarlo porque creo que con este formato quizás sea menos llamativo, pero se va a poder leer mejor, que es la finalidad por las cuales se ponen las miniaturas. En esta clase vamos a ver los tipos de datos, estamos ya en la clase 13. En Excel podemos trabajar con diversos tipos de datos. A diferencia de Word, donde los datos fundamentales son datos de texto, o cuando trabajamos con PowerPoint o Publisher, ahí se trabaja fundamentalmente con texto y la finalidad de esos programas es procesar texto. Pero en Excel el texto hace parte de los datos con los que trabaja, pero hay otros tipos de datos que muchas veces y en la mayoría de las ocasiones tienen una mayor importancia y una mayor relevancia dentro de un entorno de Excel. Entonces vamos a ver qué tipos de datos podemos insertar en una hoja de Excel. Bueno, el primero de ellos es texto. Una celda puede perfectamente contener texto. Como máximo puede contener, creo recordar, 16.000 caracteres de texto. Y bueno, si consideramos el número de celdas que tiene cada hoja de Excel y si cada celda puede contener 16.000 caracteres, pues bueno, os podéis hacer una idea de la magnitud de información que puede incluir una hoja de Excel. El texto en Excel generalmente se usa, un momentito, a ver si tengo, se usa para designar el contenido de celdas y para crear bases de datos. Este sería un ejemplo de cómo se usaría el texto en Excel. Aquí tenemos un rango de celdas donde tenemos valores numéricos y el texto tiene la finalidad de hacer referencias y expresar el contenido de las celdas. Por ejemplo, aquí tenemos en la cabecera nombre, ingresos, gastos, saldos. Este texto tiene la finalidad de indicarnos el contenido de cada columna. Entonces, esta columna tendrá nombres, esta tendrá ingresos, esta tendrá gastos y esta tendrá el saldo, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos. Luego también nos sirve para crear una base de datos. Esto podría pasar perfectamente por una base de datos. Es decir, aquí lo que tenemos es información, datos sobre estas personas. Estas personas, nosotros hemos registrado aquí pues un balance, su balance de ingresos y gastos. Entonces, este modelo, esta tabla, esta hoja de cálculo, pues nos podría servir como una base de datos. Por lo tanto, la finalidad del texto es esto, crear información sobre el contenido de las celdas y permitirnos poder tener una estructura parecida a lo que sería una base de datos. Luego tenemos también otro tipo de datos que son las fórmulas y las funciones. Tanto unas como otras son una secuencia de valores, referencias y operadores que nos permiten realizar algún tipo de acción con el contenido de estas celdas. Es muy importante este dato cuando queremos en Excel introducir una fórmula o una función, siempre debe ir precedida del signo igual. Es decir, antes de introducir una fórmula, antes de introducir una función, ya veremos la diferencia que hay entre fórmulas y funciones, pues es necesario poner el signo igual. Aquí tendríamos un ejemplo de una fórmula, bueno, que realiza diferentes operaciones, por ejemplo, multiplica el contenido de una celda por el de otra. A este resultado lo multiplica por el resultado de dividir esta celda por esta y a este resultado restarle el 16% y el resultado que nos da aquí pues lo dividiríamos entre el resultado de dividir
la celda de 9 entre la de 16. Y todo esto lo multiplicaría, el resultado de todo esto lo multiplicaría por el resultado de esto. Bueno, esto es simplemente para que veáis que en Excel, bueno, las fórmulas se pueden configurar y se pueden personalizar hasta niveles insospechados, ¿no? Y aquí tendríamos el ejemplo de una función, es decir, aquí tendríamos la función promedio y lo que nos haría la función promedio sería calcular la media aritmética de este rango, de los valores contenidos en este rango. Bueno, lo importante no es la finalidad que tiene cada una de las fórmulas o de las funciones, sino entender la sintaxis de cada una de ellas y bueno, entender que estos son tipos de datos que podemos introducir en una celda. Como podemos dicho, ambas van precedidas del signo igual. Y por último tenemos los números. Los números hacen referencia a los valores con los que se va a trabajar y tienen una parte muy importante en la utilización de Excel. Excel, y esto es muy importante, trabaja con varios formatos de números y dada su importancia, pues bueno, vamos a ver los diferentes formatos con los que podemos trabajar. Bueno, pues estamos en un documento de Excel y vamos a ver cómo trabajar con los diferentes formatos de número que Excel nos permite. Hemos aumentado un poquito el zoom para que veamos mejor pues lo que estamos haciendo. Y para empezar, pues bueno, es algo muy básico. La forma de introducir un número es escribiéndolo con el teclado y haciendo clic en, bueno, y pulsando la tecla Enter. De esta forma, pues ya hemos fijado el contenido de esta celda. Si en la celda A2 escribo mi nombre, podemos ver que ya Excel ha hecho algo con el texto que hemos introducido. Si observamos lo que ha hecho Excel con lo que hemos introducido en la celda A1, vamos a ver que de inicio ya lo ha alineado a la derecha, mientras que lo que hemos introducido en la celda A2 lo ha alineado a la izquierda. ¿Esto por qué? Porque Excel automáticamente cuando introducimos un valor numérico, él detecta que lo que estamos introduciendo es un número y lo alinea a la derecha, mientras que cuando lo que introducimos es un carácter alfanumérico, un texto, pues Excel lo que hace es que lo alinea a la izquierda. De esta forma, pues bueno, simplemente con ver el contenido de la celda, pues así a primera vista, pues yo puedo deducir que en la celda 1 lo que tengo es un valor numérico y en la celda 2 lo que tengo es un valor de texto. También podemos introducir valores negativos. Para introducir un valor negativo pulsamos el símbolo menos y introducimos el valor negativo. Para entender mejor el tema de los formatos de números, dentro de la ficha inicio tenemos el grupo número. Y dentro del grupo número, pues bueno, tenemos algunas opciones que son bastante interesantes. Voy a seleccionar este rango. Si observamos este rango, vamos a ver que Excel ya le ha dado un formato general de forma automática a todos los valores que hemos introducido en este rango. Entonces, este primer valor tiene un formato general, este segundo valor tiene un formato general y este tercer valor también tiene un formato general. Desde aquí podemos modificar los formatos de número. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, nos ponemos en la celda a la que queremos modificar el formato. También lo podríamos hacer con un rango. Por ejemplo, aquí voy a poner así algunos números al azar y algún número negativo también y un número más pequeño. Bueno, vamos a seleccionar este rango y vamos a empezar a cambiar algunas opciones dentro del formato general. Para ello hacemos clic en esta opción, en la opción formato de número, y cuando hacemos clic en la opción formato de número, pues bueno, nos aparece esta ventana y desde esta ventana pues podemos
podemos hacer algunos cambios dentro del formato de número. En primer lugar, por ejemplo, pues vamos a cambiar el formato de general al formato número. Cuando cambiamos al formato número, pues bueno, podéis ver que aquí tenemos una serie de opciones. Aquí podemos indicar que al ponerle un formato número a una celda nos ponga 2 decimales y esto lo podemos cambiar. Podemos ponerle 1, podemos ponerle 3. Lo más lógico es tener 2 decimales, pero bueno, por hacer algún cambio le voy a poner un decimal. Luego también podemos decir si queremos usar el separador de miles. Si hacemos clic en esta opción, pues podemos usar el separador de miles, es decir, separaría con un punto las centenas de los miles. Y luego aquí tenemos diferentes opciones para aplicar a los números negativos. Podemos usar la primera opción, que es bueno, la que tenemos por defecto, es tener el número negativo y bueno, en negro poner el número de forma normal. Luego también tendríamos poner el número negativo sin el signo menos, pero poniéndolo en rojo. Entonces, bueno, aquí tendríamos que aquellos números que estén en rojo serían negativos. Y luego tendríamos la tercera opción, que sería, bueno, pues poner el signo menos delante del número y también ponerlo en rojo. Vamos a usar el separador de miles y vamos a elegir esta tercera opción. Si hago clic en aceptar, bueno, pues podéis ver que ha hecho una serie de cambios en torno al formato de número. Por ejemplo, ha separado los millares de las centenas con un punto, ha puesto un decimal y el formato de número negativo lo ha cambiado, es decir, mantiene el signo menos y lo ha puesto en rojo. Bueno, pues como podéis ver, este rango pues ya no tiene un formato general, ya tiene un formato de número. ¿Qué más formatos podemos aplicar? Voy a quitar esto, que ya lo hemos explicado. ¿Qué más formatos podemos explicar? Un momentito, voy a copiar así. Bueno, pues podemos aplicar, por ejemplo, un formato moneda. Si tenemos elegidos, vamos a suponer, esta columna, aquí vamos a aplicar un formato moneda. Lo que hace al aplicar un formato moneda es que, bueno, le pone 2 decimales por defecto, le pone el símbolo del euro, que es la moneda a la que estamos. Si estuviéramos en otro sitio, en otro país, pues pondría el símbolo del país en el que nos encontremos. De todas formas, si queremos usar otro formato de moneda, perdón, desde la opción formato moneda, pues bueno, aquí tenemos el símbolo que queremos o que podemos usar, que quisiéramos usar. Como bueno, estamos en la zona euro, pues vamos a dejar el formato, el símbolo del euro. Aquí también podemos modificar los decimales y bueno, también podríamos poner el número negativo de este formato. Si hago clic en aceptar y aquí escribo un valor negativo, bueno, pues va a aplicar el formato que le hemos puesto a este valor negativo. Voy a hacer también algo aquí. Y aquí voy a poner otro 0. Bueno, esto es para explicar el siguiente ejemplo. Bueno, aquí le vamos a cambiar también el formato y en vez de moneda le vamos a poner un formato contabilidad. El formato contabilidad puede parecer similar al formato moneda, pero tiene algunos cambios. No son muchos, 3.365. Si nos damos cuenta, por ejemplo, esta columna que tiene el formato moneda, yo esta columna la puedo centrar. Sin embargo, si selecciono esta columna, yo no podría centrarla. Es porque en esta columna tengo un formato moneda y en esta tengo un formato contabilidad. Por ejemplo, en el formato moneda, el número negativo lo puedo poner en rojo y con el signo negativo justo delante del número. En el formato contabilidad no tengo la opción de poner
el número en rojo, y el signo negativo siempre lo va a poner, siempre lo va a ubicar aquí, es decir, justo en el margen izquierdo de la celda. Entonces, en formato contabilidad siempre tendremos el símbolo menos no pegado al número, no delante del número, sino siempre lo tendremos al margen izquierdo de la celda. También tenemos la posibilidad de encontrar un valor cero en una celda. Cuando ponemos un 0 en una celda en formato moneda, bueno, pues él pone el 0, pone la coma, pone los decimales y pone el símbolo del euro. Sin embargo, si ponemos un 0, si os dais cuenta en la barra de fórmulas hemos puesto un 0, pero en formato contabilidad no ha puesto el 0. Lo que ha hecho ha sido poner un guión. Por lo tanto, vemos que hay algunas diferencias en cuanto a el formato moneda y el formato contabilidad. Bueno, tenemos también la posibilidad de poner un formato de fecha. Puede ser una fecha corta, una fecha larga. También tenemos el formato de poner una hora, el formato porcentaje, el formato fracción y el formato de numeración científica. Vamos a usar este último porque estos lo vamos a hacer introduciendo, bueno, pues fechas, horas y porcentajes. Si hacemos clic en la numeración científica, pues bueno, lo que hace es que pone una numeración en base a la nomenclatura que se usa para las anotaciones científicas. Esto se puede hacer manualmente, por ejemplo, imaginaos que yo quiero aquí poner 3000 con una numeración científica, pues pondría 3E3. Y de esta forma, pues bueno, en esta celda tengo el valor 3000. Si vemos la barra de fórmulas, pues bueno, podemos ver que efectivamente esta celda tiene un valor 3000. Cuando hacemos clic encima de cualquier celda a la que le hemos puesto una numeración científica, bueno, en la barra de fórmulas podemos ver el valor numérico que le está otorgando Excel a esa celda. Bueno, y vamos a ver también los formatos de fecha. El formato de fecha es un formato muy curioso dentro de Excel. Entonces vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner el 1 de enero del 2014. Bien. Aquí tenemos un formato de fecha. Pero ¿qué pasaría si yo cambio el formato de esta celda a un formato numérico? Si elijo número, pues podéis ver que Excel le otorga a esa fecha un valor numérico. ¿Esto por qué? Para Excel, las fechas empiezan el 1 de enero del año 1900. Entonces, el valor que le otorga a una fecha es el número de días que hay desde el 1 de enero del año 1900 hasta el día que hemos indicado en la fecha. Entonces, si hemos puesto el 1 del 1 del 2014, desde el 1 de enero del año 1900 hasta el 1 de enero del año 2014 hay 41.640 días. Entonces ese es el valor numérico que le otorga Excel a esta fecha. Esto es porque Excel, pues bueno, luego cuando trabaja con fechas podemos, pues bueno, sumar o ver la diferencia de días que hay entre una fecha y otra. Entonces, para esto, supongo que Excel pues le otorga a cada fecha un valor numérico. En cuanto al formato de fecha, pues bueno, si nos venimos aquí, podemos elegir formato de fecha y bueno, pues tenemos diferentes formatos. Por ejemplo, quiero que me lo muestre así, 14 de marzo del 12, pues hago clic en aceptar y bueno, me muestra este formato de fecha. También puedo elegir la opción fecha larga. Al elegir la opción fecha larga, pues bueno, cambia a este formato de fecha.
En cuanto a los porcentajes, pues bueno, voy a escribir aquí 21%. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace Excel cuando introducimos un porcentaje en una celda. Si nosotros cambiamos el formato de la celda a formato número, fijaos que el valor que le está otorgando Excel a esta celda es 0,21. Esto es porque en Excel los porcentajes, cuando introducimos un porcentaje en una celda, lo que hace Excel automáticamente es dividir el número que hemos introducido, el porcentaje que hemos introducido entre 100. Entonces, si por ejemplo yo me pongo aquí e intento escribir 21%, pues bueno, no me va a dejar. Porque le he puesto formato moneda, entonces me va a poner siempre 0,21. Para esto tendría que cambiarle el formato, me tendría que ir a formato y elegir la opción porcentaje. Y ahora ya sí, pues bueno, tendría la posibilidad de que me mostrara el porcentaje. Y bueno, pues con esto hemos terminado, hemos visto los diferentes formatos con los que trabaja Excel. Y de esta forma, pues bueno, podemos ya empezar a comprender un poquito mejor lo que vamos a ir viendo en clases siguientes, pues donde vamos ya a ir empezando a trabajar con fórmulas, con funciones y bueno, pues con todo esto que hace parte del contenido de Excel.